un dinero persona a persona. Me imagino que esa la tuvieron 1.000 millones de veces, ¿no? ¿No? Bitcoin es un montón de cosas. Bitcoin es sobre todo libertad. Bitcoin es una forma de resguardar valor, de poder intercambiarlo sin censura, a distancia, a través del tiempo. O sea, Bitcoin es muchas cosas y cuesta responder una pregunta corta, así que es Bitcoin, porque son demasiadas cosas. Pero básicamente yo siempre lo resumo como que Bitcoin es libertad. A partir de ahí viene todo lo demás. Yo creo que Bitcoin es una herramienta. Siempre está bueno tener la mayor cantidad de herramientas posibles y creo que Bitcoin es una muy poderosa. Más allá de que sirva como facilidad de pago para mucha gente, para hacer llegar dinero de un lugar a otro, yo creo que a su vez tiene que ver con una filosofía también. Esa filosofía de compartir, filosofía de distribuir el conocimiento y filosofía de uno poder ser dueño de sus propias cosas, que eso en el sistema financiero está bastante perdido. Bitcoin es una tecnología que llegó para quedarse y para revolucionar la vida de la gente. ¿Cómo? De distintas maneras. Desde el punto de vista de la economía, es una moneda digital que no depende, que puede ser transportada alrededor del mundo, que tiene muy bajas comisiones para poder enviarse de un lado al otro. El Bitcoin es este proyecto de hacer un dinero de manera descentralizada, es decir, de manera que no sea controlado por nadie en particular y por lo tanto que no pueda ser corrompido por nadie en particular. Y otra de las ideas principales dentro de Bitcoin es que sea un dinero escaso. Bitcoin creo que es un fenómeno, es un concepto, es un proyecto colectivo, es una criptomoneda, es una red y es toda esa interacción de todas esas cosas pensadas de forma global, sin importar, digamos, en qué lugar estés, en donde cada persona es un nodo, ¿no? De la misma red. Creo que es eso, es un proyecto colectivo sobre todo. Se puede definir como un protocolo en el cual nos ponemos de acuerdo dos personas que nos conocemos para transmitir valor. Puede ser una moneda, puede ser la base para construir contratos inteligentes, pero me parece que tiene que ver más con una forma de ver el mundo y de hacer las cosas también, ¿no? Bitcoin es libertad financiera, básicamente es la separación para mí entre el Estado y el dinero. Bitcoin es una revolución no violenta, silenciosa, que está transformando el sistema financiero del mundo y cómo los seres humanos nos relacionamos con el valor en todas sus dimensiones. Me encuentro con montones de gente que lo definen de tres maneras posibles. Una que es dinero, otra que es un activo financiero y la otra que es un commodity. Todos los días me pregunto exactamente qué es Bitcoin. Es una moneda, para mí es una moneda, claramente es una moneda. No la defino como medio de pago, no lo defino necesariamente como una nueva tecnología, a pesar de que puede ser medio de pago, puede ser medio de ahorro, puede ser, evidentemente, es una nueva tecnología, ya tiene más de 10 años, pero para mí financieramente es una moneda. Es la primera moneda privada de los últimos 200, 300 años, con una característica única, que es que no hay una autoridad central que las emite, hay una secuencia de emisión preprogramada, es como si fuese una moneda de las fiduciarias, pero que tiene todo un programa de emisión monetaria determinado de antemano. Esto lo hace único al Bitcoin en la historia de las monedas y es, yo digo, el invento financiero monetario más importante de toda la historia.